Emilio es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, es presidente del Clúster del Hidrógeno Regional de Castilla-La Mancha y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española del Hidrógeno. Es también representante de España en la plataforma colaborativa técnica de pilas de combustible avanzadas y miembro del Hydrogen Europe Research. Emilio ha ocupado diferentes puestos de gestión, de investigación y desarrollo e innovación en diferentes empresas como Morgan Matrock, como Tolsa, como Técnicas Reunidas y actualmente es el director del Centro Nacional del Hidrógeno. Y está apoyando y potenciando, como no podía ser de otra manera, pues la investigación, el desarrollo e innovación de todas las tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible, así como su divulgación y promoción en la sociedad. Así que, bueno, pues sin más, Emilio, pues te cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias, Begoña. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es un placer el poder estar físicamente dando una charla después de la época tan tremenda que hemos pasado y que parece que lo estamos intentando dejar atrás. Y la verdad es que es una satisfacción vernos las caras, ¿no? A pesar de que sea con la mascarilla, pero es verdad que da bastante satisfacción el poder dirigirse a la gente y no solo los que estáis aquí, sino también los que nos siguen a través de streaming, ¿no? La agenda es una agenda que han organizado bastante densa y hay bastantes ponencias, con lo cual hemos intentado, al menos Miguel y yo, que Miguel es el que me va a seguir a mí, el no pisarnos y el poder trasladaros de alguna manera pues, la información separada de alguna manera o escandallada de alguna forma para no repetir, ¿no? Y para no ser cansinos. Entonces, bueno, yo os he preparado una presentación un poco, 4 o 5 transparencias muy breves de quiénes somos, que es el Centro Nacional de Hidrógeno, dónde estamos y qué es lo que hacemos. Y luego sí que he hecho una especie de resumen muy resumido de lo que es el hidrógeno y sobre todo de las aplicaciones reales y pruebas reales que se están haciendo en distintos países y sobre todo pues bueno, países del centro de Europa que ya sabéis que son los que nos llevan bastante la partida, ¿no? Entonces, empezando un poco por lo del Centro Nacional, bueno, nosotros somos un Centro Nacional del Hidrógeno, somos un consorcio público de I+D, eso es una palabra que suena muy bien, pero luego es complicado porque realmente hay 2 administraciones. Hay el 50% que es el Ministerio de Ciencia e Innovación y el otro 50% en nuestro caso es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dado que el centro está en Puerto Llano, ¿no? Ahora mismo no hay problemas porque son del mismo color. Cuando cambian de color, pues ahí es cuando puede empezar a haber distintas complicaciones a la hora de definir cuál es la estrategia, ¿no? Pero sí que es verdad que ha ayudado a que a nivel nacional, de alguna manera, pues se haya potenciado el que España como país pues quiere no perder de alguna manera pues esa carrera, ¿no? para esta revolución industrial del hidrógeno y ha definido pues el año pasado, en octubre, la hoja de ruta que en muchos de los casos pues es bastante retadora, ¿no? Y bastante con unos compromisos bastante importantes, incluso superiores a países como por ejemplo puede ser Alemania, que tradicionalmente pues es un país que lleva mucho más tiempo invirtiendo y desarrollando un poco la tecnología, ¿no? Como os comento, estamos ubicados en Puerto Llano, somos ahora mismo 51 personas. Tenemos ahora mismo un proceso abierto de selección para 14, 15 personas de 2 o 3 proyectos que nos acaban de conceder, con lo cual a final de año pues el presupuesto está que seremos en torno a 65 o 70 personas que para solo y exclusivamente dedicarnos a hidrógeno y pilas de combustible, la verdad es que está bastante bien. Lo que hacemos es cubrir toda la cadena de valor del hidrógeno y de las pilas de combustible. Ahí tenéis un poco la presentación. Lógicamente, la presentación los organizadores os la van a pasar, con lo cual tampoco me voy a detener específicamente en las distintas líneas, pero sí que es verdad que no somos una OPI tradicional, sino que somos una especie de mezcla de todos los entes que se dedican a lo que es la administración y a la investigación y al I+D+I, de forma que cubrimos todos los famosos TRLs, ¿no? Desde investigación muy básica hasta realmente poder hacer ese escalado a lo largo de toda la cadena de valor y poder llegar a aplicar realmente en distintas aplicaciones lo que pueden ser las tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible. Cuando digo que cubrimos toda la cadena de valor, aquí tenéis las líneas estratégicas. Producción de hidrógeno, evidentemente, como no podía ser de otra manera, centrado en hidrógeno verde, hidrógeno renovable. Eso no quita para que no tengamos capacidades para poder trabajar e investigar y desarrollar y optimizar procesos que ya existen, como pueden ser los procesos de reformado, pero sí que
La estrategia es centrarse en hidrógeno verde. Luego, cómo se almacena, los distintos sistemas de almacenamiento, incluyendo los últimos que están surgiendo ahora, que son los famosos líquidos orgánicos y determinados compuestos que almacenan en su estructura este hidrógeno. Después, una vez que lo tenemos y lo tenemos almacenado, cómo somos capaces de transformarlo de nuevo en energía eléctrica a través de las pilas de combustible. Y luego, ¿dónde se aplica? Y aquí abrimos como dos líneas, la parte de aplicación estacionaria y la parte de aplicación de movilidad y transporte, que es la que realmente, sobre todo en las pilas poliméricas o en los electrolizadores poliméricos, pues es lo que ha sido pues un poco el baluarte para poder tener este, llamémosle boom, ¿no? De boom verde de la economía del hidrógeno. Luego los dos extremos pues son actividades que casi estamos obligados por la tipología de actividades que tenemos en el centro, como puede ser la seguridad. Estamos obligados a participar en los comités y a definir, digamos, un poco cuáles son los parámetros, y los famosos cross-cutting, ¿no? Que ya sabéis que es una especie de cajón desastre en donde pues ahí metes un poco pues todo tipo de actividades de difusión, divulgación, explotación, formación, etcétera, etcétera. Lo hacemos con estos 13 laboratorios. Si veis antes las líneas estratégicas que teníamos, pues hay una línea estratégica y un laboratorio específico para desarrollar cada una de ellas, y están apoyados pues las distintas instalaciones auxiliares, como podéis ver en las fotos, ¿no? Un parque fotovoltaico, un edificio demostrador eficiente, que es un poco pues, lo que tienes que montar en todo el hub de hidrógeno, toda la cadena de hidrógeno, pues para ser autosuficiente sin estar conectado a la red, la hidrogenera, el vehículo, que en nuestro caso el que tenemos es el iX35, el del 2016, y luego pues distintas máquinas del taller mecánico que nos dan una capacidad pues bastante importante para poder ser autosuficientes cuando queremos hacer un diseño pues novedoso, ¿no? Si hablamos del hidrógeno, y de hecho el título de la jornada lo dice, hidrógeno como vector energético, bueno, pues realmente es una de las soluciones que nos permite descarbonizar, ¿no? A través de la electrificación, pero no es la única. Entonces sí que es verdad que yo cuando doy la charla y tal, pues el hidrógeno es una de las soluciones, pero existen otras, y hay otras que también hay que desarrollar y que también pueden funcionar y se deben de complementar y ser sinérgicas con el hidrógeno, ¿no? Pero es verdad que luego más adelante, a lo largo de las jornadas y las distintas presentaciones que hay, sí que podréis ir viendo pues que cada vez son más aplicaciones las que utilizan este hidrógeno, y las que en algunos de los casos, en muchas de las aplicaciones, pues no es que sea la única solución, pero es la solución más óptima y la que es más relevante y la que te puede permitir mejores prestaciones, ¿no? Y luego sabéis que otra de las cosas que se habla es los famosos colores del hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, aquí solamente os he querido representar tres: el hidrógeno negro, marrón, que es el 96% de la producción mundial es este tipo de hidrógeno, y solamente el 4% es el hidrógeno renovable, el hidrógeno verde. Y luego está surgiendo con mucha fuerza el hidrógeno azul, que es los procesos en los cuales emites CO2, retener ese CO2 y almacenar ese CO2 para evitar que salga a la atmósfera. Y es una solución de transición, ¿no? No es la solución evidentemente innovadora y la que queremos todos desarrollar en un futuro y la que nos va a permitir llegar al 2050 para tener una sociedad europea libre y cero emisiones, pero sí que es verdad que en muchas aplicaciones pues juega un papel importante, ¿no? El hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza, es muy pequeño y eso está muy bien, pero en cambio está penalizado precisamente por ser muy pequeño, por su volumen. Entonces, a la hora de intentar almacenar una cantidad X de energía en un volumen determinado, pues se están trabajando soluciones como puede ser la compresión, hidrógeno líquido y estos elementos químicos como puede ser el amoníaco, el metanol o incluso los líquidos orgánicos, pues para de alguna manera almacenar en esa estructura el hidrógeno, que luego evidentemente es un gasto energético el tener que deshidrogenar después posteriormente, ¿no? Estos son los procesos objetivos, ¿vale? Aquí veis un poco los que se supone que debemos de ser capaces de sustituir, en los que tradicionalmente se llevan utilizando en la industria durante todos estos años y que dan lugar al hidrógeno negro o al hidrógeno marrón, y en algún caso, si soy capaz de atrapar el CO2, al hidrógeno azul, y los procesos que son los objetivos de todas las economías de escala de la economía del hidrógeno y de todas las hojas de ruta o las líneas estratégicas que se han ido definiendo para poder llegar a tener ese ansiado hidrógeno verde o hidrógeno renovable, ¿no? Y ahí veis pues cualquier fuente de hidrógeno renovable que te permita, combinando la energía térmica y eléctrica con el agua, pues a través de distintas tecnologías y distintos procesos, ser capaz de obtener este hidrógeno verde, ¿no? El mayoritario
y el más conocido es el proceso de electrólisis, ¿vale? Es una reacción electroquímica en donde lo que haces es romper la molécula de agua y separar entre ánodo y cátodo este hidrógeno y este oxígeno, y a partir de ahí, pues bueno, ser capaz de poder obtener este hidrógeno con una reacción que no emite nada salvo el vapor de agua cuando metes ese hidrógeno posteriormente en una pila de combustible. Y aquí, para daros una idea, una serie de números de qué es esto de lo del hidrógeno, ¿no? Se necesitan unos 10 litros de agua, aproximadamente unos 57-58 kilovatios de electricidad, y con eso obtienes 1 kilo de hidrógeno, y ese kilo de hidrógeno, que contiene 33,3 kilovatios, pues es capaz de hacer andar el coche. Ahora, esta transparencia es antigua, ahora ya estás en torno a los 120 kilómetros. Cada kilo de hidrógeno, pues estás más o menos en unos 120 kilómetros, y bueno, y el Hyundai Nexo nuevo creo que tiene 6,6 kilos de hidrógeno, con lo cual ahí podéis ver pues que es más o menos una equivalencia pues como un motor de gasolina o diésel, porque haces más o menos es el mismo número de kilómetros, ¿no? con el hidrógeno. Y este esquema, simplemente lo va a presentar Miguel posteriormente y él os lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Es un esquema que la verdad es que a nosotros en la asociación nos gusta mucho utilizar, porque realmente te fija absolutamente todo lo que significa el hidrógeno como vector energético, ¿no? Desde que empiezas a producirlo a través de las distintas fuentes renovables, a cuáles son sus distintos ISOs y sus distintas posibilidades de almacenamiento y de transformación posterior, ¿vale? Es simplemente para que tengáis una foto. Miguel posteriormente luego lo va a desarrollar más, y yo lo que sí que me he centrado es más en mostraros las distintas aplicaciones reales en distintos sitios, con instalaciones que llevan en muchos de los casos bastante años ya funcionando, ¿no? para aplicaciones del hidrógeno. La primera es la gestionabilidad de la red. ¿Vale? Es la aplicación estrella del hidrógeno como vector energético, el ser capaz de gestionar esa oferta y esa demanda, ¿vale? El intentar generar continuamente la energía o la potencialidad de energía renovable, y en el momento en el que no haya consumo, pues ser capaz de almacenarla como hidrógeno y luego revertirla con las pilas de combustible cuando realmente hay una demanda mucho mayor que la capacidad de consumo que tiene. Y esto se lleva haciendo desde hace muchos años en Alemania, y ahí veis, es una planta que hizo Siemens, en donde en la parte de la foto de arriba veis al final que hay un parque eólico de 10 megavatios, y luego en la parte de abajo, que es la planta que tienen, es un electrolizador de 6 megavatios en el cual fabrican este hidrógeno verde, y ellos lo han dividido en dos aplicaciones: o bien llenan trailers para poder desplazarlo, o bien lo inyectan directamente a la red. Realmente veis que es una aplicación. Esta planta, pues no recuerdo exactamente si lleva 8 o 10 años en funcionamiento, pero ya hace mucho tiempo que se conoce y que se utiliza este tipo de aplicación generando este hidrógeno para poder tener esa capacidad de gestión de la red, ¿no? Otra de las aplicaciones también importante, y aquí os presento un ejemplo de Hydrogenis, de un electrolizador en Canadá, que se utiliza como buffer de todos los picos de comportamiento que puede tener la red eléctrica, ¿vale? Las subidas y bajadas de tensión, etcétera, que continuamente están reduciendo el mantenimiento, alterando de alguna manera los costes de mantenimiento, reduciendo la vida de los distintos equipos. Pues estos electrolizadores lo que te permiten es seguir manteniendo un comportamiento muy homogéneo, y evidentemente eso tiene una implicación en una reducción de los costes de mantenimiento bastante importante, ¿no? Otro de los proyectos, que también es una realidad en la ciudad de Hamburgo, por ejemplo, y esto es una de las cosas que a nivel europeo pues se está trabajando bastante, que es intentar definir qué porcentaje de mezcla de este hidrógeno puedo ser capaz de inyectar a la red, ¿no? Ahora mismo hay una revolución, y a nivel europeo pues hay determinados proyectos que están intentando definir qué tipo de porcentaje con los materiales que existen actualmente en la red de gas soy capaz de inyectar, ¿no? Y aquí en Hamburgo pues es una planta que lo que hacen es generar el hidrógeno verde, como os he comentado anteriormente, con un electrolizador, y a partir de ahí pues automáticamente lo inyectas directamente a la red de gas, ¿no? Ahí tenéis no se ve muy bien, pero tenéis un poco, Europa lo que pretende es llegar a definir un valor medio de inyección a la red, y hay países que están por encima y países que están por debajo, ¿vale? Nosotros aquí en España tenemos un 5% en la ley, pero realmente no se puede inyectar absolutamente nada, porque todavía pues no está definida esa normativa y esa regulación que te lo permitiría hacer, ¿no? Quedaros un poco con la copla esta de la inyección a la red, porque yo creo que es uno de
las líneas de desarrollo que nos van a permitir pues, ser capaces de llegar a esa reducción de los costes, sobre todo en la parte de transporte del hidrógeno, que son bastante importantes. Y luego otros proyectos, que es los famosos Power-to-X o Power-to-Gas en este caso, porque son los proyectos que nos permiten linkar absolutamente las dos redes, ¿no?, que existen en la actualidad, la red eléctrica y la red de gas. Y además dan una solución a lo que puede ser el tratamiento de los distintos residuos. Ahí podéis ver que se generan unas corrientes de syngas. Ese syngas se puede mezclar con este hidrógeno e incluso con CO2 y a través de un reactor de metanación ser capaces de sacar metano que en teoría, evidentemente, si toda la cadena de valor es renovable, pues sería un metano verde y automáticamente ese metano sí que se podría inyectar directamente a la red. Es una de las vías que se está trabajando para generar los famosos biofueles o compuestos que son verdes completamente y que te permiten dar una solución a los distintos tratamientos de residuos, ¿no? Tipo, por ejemplo, los purines o residuos que de por sí pues, te están ocasionando un problema industrial bastante importante, ¿no? Y aquí tenéis un proyecto que tuvimos la suerte de participar hace tiempo, que es el proyecto del Renovagas, que es precisamente esto, es hacer una instalación, aquí era un tamaño de 15 kilovatios, en Jerez de la Frontera, y realmente lo que conseguías era generar de alguna manera esa corriente eléctrica o esa necesidad de electricidad ya no solo para la propia hidrogenera para la propia EDAR, sino también para parte del consumo de la población de Jerez, ¿no? Fijaros que solamente con 15 kilovatios pues obtenían resultados bastante importantes, ¿no? O sea que otra de las aplicaciones en donde realmente existe y está desarrollada. La estrella, la movilidad. Esta es la que ha permitido realmente, sobre todo la parte polimérica, que son las pilas de combustible que van en los vehículos, pues anteriormente pues estaban poco desarrolladas y en 10 años pues se ha adelantado pues, tremendamente el desarrollo de este tipo de sistemas y sobre todo ya no solo la eficiencia, sino también lo que pueden ser los costes, ¿no? Y eso que es uno de los defectos que a lo largo de las jornadas evidentemente podremos ir debatiendo de la reducción de costes tan importante que tiene que sufrir el hidrógeno pues para realmente ofrecer una competitividad que ahora mismo pues no tiene, ¿no? Entonces, bueno, ahí veis un poco las desventajas y evidentemente pues el vehículo eléctrico de pila de combustible pues realmente no tiene ninguna desventaja, ¿no? Realmente sale vapor de agua por el tubo de escape y si el hidrógeno es verde pues automáticamente podrías mover el vehículo sin emisiones, ¿no? Ni de CO2, ni de nitrógeno, ni de ningún tipo de compuesto que podría salir por el tubo de escape. Esta es un poco una foto para que tengáis, he cogido la del Hyundai, todos son más o menos parecidas, sí que varían la batería que tienen, en el caso del Hyundai es una batería de litio, aquí es de níquel metal hidruro, el Hyundai Nexo tiene 3 tanques, el Toyota tiene 2, pero más o menos la distribución, ahí veis que los equipos no deja de ser un coche, que es un motor eléctrico, tienes un convertidor, tienes el motor eléctrico y los tanques de almacenamiento del hidrógeno y la pila de combustible, que es la que te permite poder generar esa corriente de electricidad y salir el vapor de agua y el calor, que en principio es el que se utiliza para poder dar esa temperatura al coche. Pero ya no solo en vehículos utilitarios, sino también, os he puesto aquí fotos de ejemplos reales, los autobuses, carretillas, los trenes. Aquí, por ejemplo, la foto es el tren de Alstom, que ya se tienen 2 líneas comerciales directamente en Alemania, trabajando pues, desde hace ya más de un año. Los barcos. Y luego tenéis aquí una foto, por ejemplo, de la flota de taxis, que bueno, en Madrid hay un proyecto, en Barcelona también en la TMB con los autobuses hay otro proyecto. Bueno, ya sabéis, me parece que al final de la presentación os hago una especie de resumen en plan collage de toda la cantidad de proyectos que se están anunciando en España desde que se publicó la hoja de ruta, ¿no? Para poder gestionar de alguna manera y desarrollar pues, todo este tipo de aplicaciones. Los taxis, un avión. Que bueno, hace poco no sé si habréis visto el anuncio que hizo Airbus de que quiere desarrollar aviones de hidrógeno. Bueno, pues sí que es verdad que hay un estudio bastante bueno del Hydrogen Europe, donde dice que el límite son 3.500 kilómetros. Entonces, a partir ya de que quieres hacer un avión para circular más de 3.500 kilómetros, ahí ya sí que tienes que irte o bien a los SAF o bien a los biofueles,
y no al hidrógeno, ¿no? Porque es complicado manejar el hidrógeno líquido y el hidrógeno a presión pues te genera unos problemas en cuanto al volumen necesario que es complicado a nivel de seguridad, ¿no? Seguramente en un futuro seremos capaces de solventarlo, pero hoy por hoy es un reto que yo creo que no está todavía al alcance del sector, ¿no? Y luego, bueno, bicicletas, pequeñas motocicletas, realmente cualquier tipo de vehículo que pueda ser susceptible de. Y luego un ejemplo de algunos de los proyectos que desde el centro estamos trabajando y que son, digamos, un poco los proyectos que más van a gestionar el futuro, ¿no? Este podía ser la parte esta que os comentaba antes de los famosos proyectos del Power-to X, ¿no? Pues no tiene por qué ser gas, en donde estamos trabajando en gestionar lo que es la parte química, la parte de procesos bioquímicos en cuanto a lo que es el tratamiento de los residuos, y otro de los proyectos estamos trabajando en la optimización de los sistemas de óxido sólido, ¿no? Sistemas cerámicos, que son las pilas de óxido sólido de alta temperatura y que son las que te permiten de alguna manera pues poder gestionar toda esta mezcla de gases que te va a salir con este tipo de procesos, ¿no? Otro de los proyectos es el proyecto de puertos. En este caso no es un proyecto para utilizar el hidrógeno como combustible en los barcos, sino que es para descarbonizar el área de trabajo del puerto, y este es un proyecto, el H2Port, que es en el puerto de Valencia. Es el puerto de Valencia el que va a tener una hidrogenera y va a tener dos vehículos, la Reach Stacker y la Jet Tractor, que son dos vehículos que te cargan y descargan los contenedores del barco, y esos van a funcionar con hidrógeno, de forma que todo el área de trabajo del puerto de Valencia va a tener la potencialidad de estar descarbonizada, ¿no? Con las consiguientes ventajas a nivel de la salud y las condiciones de trabajo de los operarios, ¿no? Otro de los proyectos es un Erasmus Plus, que es un CAR que se ha desarrollado hace 6 meses, se tiene ya este CAR, y es un CAR que, bueno, ya sabéis que los proyectos Erasmus Plus europeos pues tienen que ser los estudiantes los que propongan un poco todo este tipo de desarrollos, y hay una competición que se pretende llevar el CAR y competir todos los años para distintas categorías, y en este caso este CAR, que es un CAR de hidrógeno, pues competiría en la categoría del hidrógeno para ver pues el desarrollo de ese tipo de vehículos amateur, ¿no? Porque lo que no se le pretende es que se desarrolle por parte de las empresas. Y luego otro de los proyectos, que creo que ya es el último, es el proyecto Together, que es un proyecto de lo que puede ser la trigeneración, ¿vale? La gestión del calor, el frío y con la geotermia para intentar utilizar este hidrógeno con las calderas de las casas, ¿no? Es más la parte más doméstica, y una de las vertientes que se pretende hacer en este proyecto es sacar una pequeña hidrogenera o hidrogenera doméstica, ¿no? No una hidrogenera a 700 bar o 350, sino una hidrogenera que estará en torno a entre 200 y 300 bar, y probablemente tenga la capacidad para poder dar pues unos 3 kilos de hidrógeno, que es más o menos lo que se ha calculado pues para poder circular lo que casi todo el mundo que vive en una ciudad se desplaza para trabajar. Entonces, de forma que tú tendrías la caldera de casa y a la vez esta hidrogenera para poder suministrar esa pequeña cantidad de hidrógeno para poder hacer los 20 o los 30 kilómetros de desplazamiento diario sin tener que utilizar esa instalación. Aquí esto la verdad es que a mí me gustó mucho. Yo llevo desde el 2017 en el Centro Nacional del Hidrógeno, y cuando me contaron los chicos que habían desarrollado esto me pareció pues bastante ilusionante, ¿no? Una app gratuita que podéis bajaros, que es el Hy2Travel de Google Play, y en el móvil te va diciendo en cualquier desplazamiento que tú hagas en cualquier vehículo cómo sería ese desplazamiento si tu vehículo fuera de hidrógeno, con cuánto hidrógeno consumiría, y ahí le puedes poner evidentemente todo tipo de parámetros a esa aplicación pues para que te dé de alguna manera la información, ¿no? Y aquí es una de las aplicaciones que soporta, cuando en un futuro tengamos y seamos capaces de desarrollar esas 100, 150 hidrogeneras que hay en el plan de hidrógeno, poder meterlas directamente aquí y que el propio móvil te vaya diciendo cuántos kilómetros te quedan, pues como hacemos actualmente con el Google o con cualquiera de las aplicaciones a nivel de las distintas gasolineras que tienes disponible, ¿no? Otros dos proyectos, uno internacional que es electromovilidad minera. ¿Os acordáis que comentábamos antes que estamos trabajando en el puerto? Este es con Chile, y este es generar de alguna manera los vehículos para la minería subterránea de Chile, ¿no? Chile es un país mayoritariamente minero, tiene unos problemas medioambientales tremendos, y lo que quieren es de alguna manera ser capaces de dar una solución
a todo ese problema que tienen tan grave medioambiental de tantas emisiones de CO2 con lo que puede ser la producción minera, ¿no?, que tienen allí, sobre todo en la minería subterránea, que ya sabéis que eso incide directamente en la capacidad de inversión en cuanto a la ventilación y a los canales de ventilación. Realmente el hecho de poder introducir un vehículo de hidrógeno, estás hablando de que el 80% del coste de inversión de la ventilación serías capaz de ahorrártelo, ¿no? Y estamos hablando de muchos millones de euros para empresas mineras tan importantes como, por ejemplo, la industria del cobre en Chile, ¿no? Y luego el último proyecto, que es un Interreg, que es para edificios con cero emisiones, ¿vale? Edificios en donde un hospital de campaña, un edificio del ejército, edificios que continuamente tienen que tener capacidad de generación porque están consumiendo las 24 horas del día y no se pueden quedar sin ese consumo eléctrico, pues aquí realmente lo que consiste es en establecer esa microred con todos los distintos sistemas y todas las tecnologías que existen e integrarlos, y se va a hacer una validación en Lisboa y otra validación en Málaga. En el caso de Málaga es un hospital y en Lisboa es un edificio de la Administración. Bueno, aquí simplemente una slide en donde os presento el proyecto que todo el mundo seguramente habéis oído, que es el de Iberdrola, el de Puerto Llano, que va a establecer una generación de 20 megavatios. La mitad se lo va a vender a Fertiberia para producir amoníaco verde y la otra mitad están todavía decidiendo si van a montar una hidrogenera, si van a venderlo como uso industrial, pero bueno, es uno de los primeros proyectos que se anunció en España y que evidentemente hay ya una gran cantidad de ellos en distintas partes del país para poder de alguna manera ser capaz de fabricar esta cantidad de hidrógeno verde y esta cantidad de demanda que vamos a tener, ¿no? Y simplemente para acabar, os comentaba antes lo de la hoja de ruta. La hoja de ruta se publicó en octubre, en concreto el día 6, que fue el Consejo de Ministros el que la ratificó, y yo os comentaba que tiene objetivos bastante retadores, y es verdad que hay algunos objetivos que nos va a costar, ¿no?, como sociedad el ser capaces de cumplir, pero es verdad que hay que empezar de alguna manera por algo. Esto que ha hecho ha agitado, digamos, un poco al sector industrial, y entonces habéis visto, y aquí no pretendo ir de uno en uno, sino simplemente os he presentado para que tengáis las diapositivas, pues distintos recortes de la prensa de anuncios, que unos están más cerca de llevarse a cabo y otros están un poquito más lejos, de distintas comunidades autónomas y distintos proyectos, en donde en muchos de los casos lo que han ido es por los famosos hubs de hidrógeno, ¿vale? O sea, proyectos en donde se genera ese hidrógeno a partir de fuentes renovables y se utiliza ese hidrógeno y se transporta a lo largo de la cadena para las distintas aplicaciones industriales en donde se van a utilizar. Cada uno de ellos, el tren del Talgo, por ejemplo, para Extremadura, la tecnología que están desarrollando Repsol y Enagás, la fotoelectrocatálisis, que es una tecnología que está ahora mismo, van a hacer una planta piloto en Puerto Llano para llegar a tener un TRL 5 o 6, y es una tecnología bastante innovadora en donde la propia electrólisis se pretende que se haga dentro de lo que es la placa fotovoltaica, ¿no? Con lo cual ahorras muchísimo espacio y evidentemente pues generas este hidrógeno y el oxígeno que los estás separando directamente dentro del panel y, hombre, potencialmente tiene mucho impacto, ¿no?, en el sector. Y luego, bueno, pues un montón de proyectos que podéis ir viendo cuando os pasen la presentación en distintos sitios y sobre todo en distintos sectores, ¿vale? Porque no es solo el hidrógeno verde, sino también el hidrógeno como materia prima. Y hay un montón de sectores industriales que lo utilizan y, evidentemente, el que están consumiendo es el hidrógeno gris, ¿no? Y, bueno, no quiero tampoco entreteneros, simplemente un mapa, es un mapa que ya se ha quedado obsoleto, era un mapa de todos los proyectos que cuando surgió la hoja de ruta se presentaron, ahora casi hay que multiplicar por 2 cada uno de ellos y hay casi que poner un montón de colores en distintas comunidades autónomas, como por ejemplo puede ser Extremadura, que aquí no está coloreada y al menos tienen un par de planteamientos de proyectos para generación de hidrógeno verde, ¿no? Y con esto acabo. Tenéis aquí mis datos. Espero no haber pisado, Miguel, nada de lo que tú ibas a decir y hoy a vuestra completa disposición para cualquier pregunta que tengáis y, bueno, voy a estar el resto de la jornada aquí, o sea que con mucho gusto estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.